Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra lección número 17 de Teología Moral Fundamental que estamos estudiando basados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tratar a partir del numeral 1730, la libertad del hombre. Pongámonos pues en las manos de el Señor y de la Santísima Virgen María, en manos del Señor, orando un fragmento del Salmo 118 al que los invito a orar con él, porque es un salmo que nos ayuda en esta reflexión sobre los actos de la moral cristiana, de nuestros actos humanos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Leamos el Salmo. Versículo 121. He sido justo y recto. No me entregues a mis verdugos. Muéstrame tu favor, que no me opriman los soberbios. Mis ojos anhelan tu salvación y tu promesa de justicia. Trata a tu siervo conforme a tu amor e enséñame tus normas. Yo soy tu servidor, instrúyeme para que aprenda tus preceptos. Ya es hora de actuar, Señor, que han quebrantado tu ley. Por eso yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío según todos tus decretos y odio la mentira. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos, sigamos reflexionando y haciendo un estudio de nuestra vida moral. Hablemos de nuestra libertad, la libertad del hombre. Dios ha creado al hombre racional y le ha conferido la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Dios quiso dejar al hombre en manos de sus propias decisiones, dice el libro del Siráside en el capítulo 5. De modo que este hombre busque 5 acciones a su creador y adhiriéndose a su creador, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Y hace referencia el catecismo en este numeral 1730 del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes número 17. Podríamos decir que es una definición amplia de lo que es la libertad. Dios nos ha creado para que tomemos nuestras propias decisiones, para que busquemos a nuestro Creador, para que nos adhiramos a Él y para que lleguemos libremente a la plena y feliz perfección. ¿Y cuál es la plena y feliz perfección? La felicidad eterna. Pero comenzando aquí en este mundo, Dios quiere que en este mundo nosotros seamos plenamente felices y plenamente desarrollados en nuestra propia humanidad. El hombre, entonces, tendremos que decir que según San Irineo, pues el hombre es racional y por lo tanto el hombre es semejante a Dios, porque el hombre creado libre por Dios
es dueño de sus actos, dice San Irineo, uno de los santos padres de la Iglesia. Bien, eso es en cuanto a un concepto ampliado de lo que es la libertad del hombre. Pero veamos un concepto más concreto de la libertad del hombre, que contiene también en sus elementos constitutivos la responsabilidad. Entonces veamos libertad y responsabilidad. La libertad, esto podría ser una definición más aterrizada. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre albedrío cada uno dispone de sí mismo. La libertad entonces es en el hombre una fuerza, lo decíamos al comienzo, la libertad del hombre es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad, por eso, alcanza su perfección cuando está orientada a Dios. Este Dios que es nuestra bienaventuranza y plenitud y fin último. Entonces, significa este párrafo del 1731 del Catecismo de la Iglesia Católica que definiendo la libertad del hombre es un poder que tiene el hombre para realizar o no realizar actos humanos. Y este poder está radicado en la razón y en la voluntad. Quiere decir que nosotros tenemos la plena libertad una vez razonado nuestro juicio de nuestros actos humanos, voluntariamente hacemos o no hacemos nuestros actos. Por eso son actos libres. Deliberado, eso significa que son actos libres. Entonces, por esa libertad, ese libre albedrío, cada uno dispone de sí mismo. Y por eso es responsable el ser humano, porque dispone por su libertad de sí mismo. Y la libertad es una fuerza de crecimiento y es una fuerza de maduración en la verdad y en la bondad. Eso es la libertad. Y la libertad alcanza su perfección si es ordenada hacia Dios, ¿verdad? Dios que es la plena bienaventuranza nuestra, nuestro fin último. Mientras la libertad no está centrada definitivamente en su fin último, que es Dios, o sea, cuando la libertad no está centrada en Dios, la libertad implica la posibilidad, por supuesto, de elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, la libertad implica que podemos crecer en perfección o fracasar y pecar. Entonces, caracteriza a los actos propiamente humanos, la libertad caracteriza propiamente los actos humanos. Y por eso la libertad se convierte en fuente de alabanza o fuente de reproche, fuente de mérito o de desmérito, según nuestros actos, según nuestra libertad. ¿Verdad? Yo soy libre para elegir a Dios y también soy libre para rechazar a Dios. Por eso nuestra libertad se convierte, una vez nuestros actos humanos se convierten en fuente de alabanza a la persona cuando hizo el bien y en fuente de reproche cuando hace mal. Cuando hacemos el bien con nuestra libertad, obtenemos méritos delante de Dios, y los méritos, fíjense que son importantes delante de Dios porque comprometen a Dios. Nuestros actos buenos son méritos delante de Dios porque se compromete Dios
a retribuirnos con la salvación eterna cuando nosotros hemos acumulado méritos. Y los méritos se acumulan. Nosotros acumulamos méritos delante de Dios cuando hacemos obras buenas en estado de gracia de Dios. Si nosotros hacemos obras buenas en estado de pecado, nuestras obras se llaman obras muertas, porque no ganamos méritos delante de Dios, porque estamos en pecado mortal. Es importante por eso la libertad y la opción en nuestra libertad de escoger el bien. Bien, en la medida, ¿verdad? En la medida, tendríamos que decir, en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay libertad verdadera más que en el servicio del bien y de la justicia. Por otro lado, la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad. Y el abuso a la libertad nos conduce a la esclavitud del pecado. Catecismo hace referencia en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Tendríamos que ver entonces el razonamiento que nosotros tenemos que hacer de esta gran verdad. En la medida que nosotros hagamos el bien, nos hacemos más libres. En la medida que hagamos el mal, elijamos la desobediencia, vamos a hacer el mal y estamos actuando como un abuso a nuestra libertad. Porque nosotros fuimos creados libres para Dios, no para el pecado, ni para la maldad, ni para el mal, ni para hacer mis antojos. Fuimos creados libres para Dios, que es el fin último de todos nosotros. Si nosotros perdemos la perspectiva de quiénes somos y hacia dónde vamos, qué es lo que está haciendo el mundo ahorita mismo, vamos en el camino ancho hacia la perdición. Pero si nosotros estamos claros de nuestro fin último, si nosotros estamos claros de nuestra dignidad de hijos de Dios, de nuestra dignidad de ser templos del Espíritu Santo, en esa medida que nosotros comprendemos esa gran realidad, esa gran verdad, estamos siendo pues cada vez más libres y cada vez más plenos y cada vez más feliz. La libertad hace al hombre responsable, que esto es una consecuencia de la libertad, nos hace responsable de nuestros actos en la medida en que estos actos son voluntarios. El progreso de la virtud, el conocimiento del bien, la ascesis, acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Esto dice el Catecismo en 1734. Expliquémoslo. Dice el Catecismo que la libertad hace al hombre responsable de sus actos, en la medida que nosotros actuamos libremente. Cuando nosotros no somos libres, nuestros actos no cargamos con nuestros actos. Si son actos malos, no cargamos responsabilidades porque nuestros actos no son voluntarios. Y cuando nuestros actos no son voluntarios, cuando se nos quita la libertad, cuando algunas de las pasiones nos atrapan, voy a poner ejemplos, cuando nos quitan la libertad, cuando nos obligan por coacción, el Estado, los tiranos, los malvados nos obligan a hacer cosas malas, no somos responsables de nuestros actos. Tenés que matarlo, si no yo te mato a vos, te dice el gobierno, te dice el Estado, te dicen los malvados, te dicen los vendedrogas, si no haces esto, mato a tu hijo. Entonces, en ese momento, nuestras actuaciones, nuestros actos no son libres totalmente. Entonces, ante Dios no tenemos responsabilidad. La tienen la responsabilidad los malvados.
¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos plena conciencia de que somos libres, sí somos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, nosotros, en la medida de nuestra libertad, crecemos en la virtud y crecemos en el conocimiento del bien. Y también crecemos en la vida espiritual. Eso significa la palabra ascesis, acrecienta la ascesis, que decía el numeral 1734. Significa que crecemos espiritualmente cuando obramos libremente, basados en nuestras virtudes cardinales, o sea, nuestras virtudes humanas y las virtudes teologales que Dios nos regala para fortalecer nuestras virtudes. O sea, todos los dones humanos que nosotros tenemos por el Espíritu Santo se hacen dones espirituales. Entonces, en esa medida nosotros progresamos en la virtud, progresamos en el conocimiento del bien y crecemos espiritualmente, ¿verdad? Porque ejercemos un dominio sano y santo de la voluntad nuestra sobre nuestros actos. Por eso nosotros actuamos siempre haciendo el bien y nunca haciendo el mal. Esa es la virtud más grande, ¿verdad? El progreso de la virtud que dice el catecismo de todos los cristianos cuando hacemos el bien basado en nuestra libertad. Es hermoso, definitivamente. Muy bien. La imputabilidad, para reforzar el numeral anterior, la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar, decíamos, disminuidas, incluso suprimidas, también por la falta de libertad, en primer lugar, que decíamos anteriormente, pero también por la ignorancia, por la inadvertencia, por la violencia, por el temor, por los hábitos, yo diría por los malos hábitos, por las afecciones desordenadas y por otros factores psíquicos y sociales. ¿Ve? Cuando se te coarta la libertad, cuando se coarta la libertad, no somos plenamente libres. No se nos puede imputar un delito porque lo cometemos bajo coacción, y nuestra responsabilidad quedan disminuidas, incluso suprimidas delante de Dios, cuando tenemos todos estos factores que nos quitan la libertad. Pero hay otros elementos que menciona el numeral 1735, que es la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los malos hábitos, los afectos desordenados y los problemas psicológicos, las locuras, pues, ¿verdad? Los problemas psiquiátricos y los problemas sociales. Si vienen a matar a toda tu familia en tu casa, es un problema social, uno tiende a defenderse. Y esa es una defensa movida por, eh, por estos agentes externos que te obligan y te ciegan tu libertad, te ciegan todo y uno actúa en defensa personal. Pero uno de los problemas más graves que sí podrían implicar pecado son el problema de la ignorancia. Por eso decíamos cuando nosotros hacíamos un estudio breve, porque vamos a ampliar más grandemente el tema de la conciencia. Ahora que decíamos en las clases anteriores el problema de la conciencia, que tenemos obligación de formar nuestra conciencia para que nuestra conciencia, valga la repetición, sea recta y verdadera, no sea una conciencia escrupulosa, falsa, o una conciencia laxa, blandengue o permisiva, que hagan de nuestra conciencia una maraña torcida que no nos va a poder guiar cuando nosotros quisiéramos hacer el bien. Y nos enreda con el mal, porque estamos con los malos hábitos, estamos enredados
a creer que todo lo que hacemos nosotros es bueno porque es bien para mí, yo tengo derecho, ¿qué me importan los demás? Un egoísmo tremendo que es lo que promueve los problemas sociales, los factores sociales que se mencionan aquí, ¿verdad? Entonces, eh, esto, esto, estos elementos, la ignorancia, por ejemplo, eh, pueda tener responsabilidad de parte nuestra. Por ejemplo, hay un ejemplo del médico. El médico tiene la obligación de aprender bien todo lo respecto a la salud de la persona humana, porque cuando llegue un enfermo y el médico por pereza no estudió ese tema que el enfermo llega a consultar, puede caer en el grave error de dar una medicina equivocada y se muera la persona. Entonces este médico obró por ignorancia haciendo un mal. Y él tiene la responsabilidad en su momento de estudiante de estudiar todas las cosas que tiene que aprender para salvar las vidas humanas. No para matarlas, ni mucho menos para enriquecerse, que es otro pecado grave que cometen los médicos. Los médicos, muchos médicos han estudiado para sangrar a la gente pobre que está enferma y le sacan hasta el último centavo. Es como los abogados que roban. Le decía un amigo a mi hermana que es abogado, ahora ya tenés licencia para robar, le dice, ¿verdad? Entonces es una cosa que te instruye y que por ignorancia, por pereza, no estudiaste bien tu carrera y en vez de hacer el bien, haces el mal. Entonces es un factor que puede implicar incluso tu responsabilidad y tus desméritos. O sea que no puedes ganar méritos ante Dios cuando haces un acto malo y por lo tanto son actos reprochables. Entonces es importante tener en cuenta, ¿verdad? Que hay factores que afectan la libertad. Cuando nuestra libertad está afectada, no somos responsables de nuestros actos. Pero sí hay factores que nos responsabilizan en la medida de nuestra capacidad. Por ejemplo, la ignorancia que decíamos, ¿verdad? Otro elemento que menciona el catecismo es la inadvertencia, como que uno anda en la luna, no advertiste el problema que se te venía. Otro problema, otro factor que disminuye la responsabilidad es la violencia, que decíamos, ¿verdad? Que normalmente se mira en los delincuentes, en los mafiosos, en los gobernantes corruptos, que por violencia te obligan a hacer actos contrariamente morales, ¿verdad? Inmorales. Y por temor, que es otro factor, el temor es otro factor que te hace disminuir tu responsabilidad, porque por miedo uno se defiende e incluso matar en defensa propia. No hay responsabilidad, no hay imputabilidad delante de Dios. Por supuesto que los hábitos también. Los hábitos disminuyen la responsabilidad, pero yo con el problema de los hábitos, yo creo que sí hay responsabilidad. Dice el catecismo que no hay responsabilidad por los hábitos, por los malos hábitos, pero el mal hábito se adquiere haciendo el mal. Entonces hay un cierto grado de responsabilidad por los malos hábitos que tenemos nosotros. El que está mal habituado a robar siempre va a estar robando. Y no podemos decir, Dios te perdona porque fueron por tus malos hábitos que vos robabas. Yo creo que el que bebe guaro también adquiere el mal hábito de beber guaro porque ejercita la gula, ¿ves? Ese pecado capital que te inclina a otros muchos males. Entonces, ¿verdad? También los afectos desordenados, dice el catecismo. Esto significa también que
que los afectos desordenados son cultivados en nosotros mismos. Un hombre mujeriego, por ejemplo, que toda la vida ha cultivado el vicio de la traición de su esposa, por ejemplo, el mujeriego, el que tiene malos hábitos sexuales, siempre va a andar buscando eso. Y por mal hábito no se le va a perdonar un pecado de adulterio, sino que tiene que cargar con su responsabilidad, ¿verdad? Ahora, yo estoy claro en los últimos factores, los psíquicos y sociales, que sí, la persona no es responsable de sus actos. Una persona que está enferma psicológicamente o por presiones sociales no son responsables de los malos actos que podamos cometer. Ahora bien, avanzando un poco, tenemos que decir entonces que todo acto directamente querido por uno mismo es imputable al que lo comete, un acto. Y hablo de al que lo comete porque cuando comete un acto malo, pues es un delito. Cuando haces un acto bueno, es un acto de virtud. Entonces, los actos queridos por nuestra propia libertad, por nuestra propia conciencia, es responsabilidad del que hace los actos humanos. Cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, así el Señor le pregunta en la Sagrada Escritura a Adán cuando cometió el pecado en el paraíso, le dice a Jesucristo, ¿qué has hecho? En el Génesis 3:13. También Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Así también el profeta Natán le dice a David, eres tú el que has hecho ese adulterio, cuando él cometió adulterio con la mujer de Urías y lo mandó a matar. Está en el segundo libro de Samuel. Entonces, una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto de lo que habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de tránsito, por ejemplo. Esta es una reflexión, ¿verdad? Sobre los actos que son responsabilidad del que los hace o que no hay responsabilidad dependiendo de la condición en la que se hace o se realiza un acto humano. Entonces, por ejemplo, un acto humano es indirectamente voluntario cuando resulta de una negligencia. Por ejemplo, cuando el que va manejando no conoce las leyes de tránsito, por ejemplo. Ese es un acto, por supuesto, voluntario porque temerariamente se pone a manejar sin conocer los altos, ni lo que significa la luz roja del semáforo, ni lo que significa la luz verde del semáforo. Esa persona es responsable, aunque sea indirectamente, es responsable, porque es negligente al querer hacer una cosa sin conocer las leyes y las normas que rigen. Por ejemplo, el caso del problema del tránsito, ¿verdad? Bien, un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que obra, como por ejemplo el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo, ¿verdad? Esto significa que el agotamiento de la mujer la tiene desbaratada en su salud, desvelada, pero lo tolera, lo aguanta, porque está cuidando a su hijo. Ahora, por otro lado, el afecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como un fin ni como un medio de la acción. Por ejemplo, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Entonces, esto significa, lo explico, un efecto malo, o sea, tu muerte, tú te causas la muerte, no es imputable a ti, porque la muerte no la has querido, no la has deseado para vos.
Y no es un fin para vos querer morirte cuando estás auxiliando a una persona que está en peligro de muerte, uno que se esté ahogando, uno que se fue a un pozo, etcétera, ¿no? Ahí hay un efecto malo de tu acción. Actuaste y te moriste, por ejemplo, pero no hay responsabilidad tuya, no hay culpabilidad tuya, porque ese efecto que ocasionó esa acción fue involuntario. Tú querías auxiliar, querías ayudar. Ahora bien, para el que el efecto malo sea imputable, o sea, una responsabilidad, cuando hay responsabilidad de una cosa mala que te pasa, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo, por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de ebriedad. Ese es otro problema grave, ¿verdad? Para que el efecto sea imputable, es responsabilidad del que va manejando por haberse emborrachado. Se le imputa, ¿verdad? ¿Por qué razón se le imputa? Porque él podía haber evitado ese crimen, ese asesinato, ese atropello y que donde la persona o varias personas se mueren por un grave accidente por la irresponsabilidad de un borracho, ¿verdad? Finalmente, la libertad se ejerce en las relaciones entre todos los seres humanos. Toda persona creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todos estamos obligados a no conculcar el derecho que cada uno tiene a ser perfecto. O sea, nadie le puede quitar a nadie el derecho de buscar su propia perfección. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en el campo moral y religioso. En materia moral y religiosa, tenemos que respetar el derecho de la libertad de todas las personas, especialmente pues, en materia religiosa y moral. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Pero nuestros gobernantes, nuestras autoridades nacionales, y no hablo solo de las nuestras, sino del mundo entero, han violado este derecho inalienable e inseparable de la dignidad de la persona humana, el derecho a la libertad. Porque dice la Iglesia que este derecho de ser libre debe ser reconocido y protegido. Más bien aquí te encarcelan y te quitan tu libertad. Este derecho debe ser protegido por las leyes civiles, dentro de los límites, por supuesto, del bien común. Pero ese es otro tema más amplio. Lo importante es la dignidad de la persona humana. La libertad de la persona humana está dentro de los derechos más esenciales del ser humano, ¿verdad? Y el orden público debe reconocerlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.